Estamos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Por fin terminamos el capítulo 1 y el capítulo 1 termina con las palabras maravillosas de Cristo a Natanael. ¿Se recuerdan cuáles fueron? ¿Te asombras de que te dije, te vi sentado en la higuera, abajo de la higuera? ¿Eso te asombra? Mayores cosas que estas verás. Y desde aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles del Señor sirviendo al Hijo del Hombre. Estas cosas mayores de las que habló el Señor Jesucristo a Natanael, aquí están ahora en el capítulo 2. Y vamos a verlas. Los capítulos 2, versículos del 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que les diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales, es decir, de cada tinaja, cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron ahí no muchos días. Estamos leyendo el cuarto evangelio, el evangelio más famoso, más conocido. Cuando la gente le pregunta a uno, ¿qué parte de la Biblia puedo yo empezar a leer? ¿Qué me recomiendas? Casi la mayoría de nosotros va a decir, lee el Evangelio de Juan, el más amado, el más recomendado, el más sencillo, tan sencillo que un niño lo puede entender. Cristo es el creador de todo. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Él es la vida. Él es el Hijo de Dios. Pero tan profundo que los eruditos, los teólogos, los estudiosos, nunca podrán llegar a tocar el fondo de declaraciones tan maravillosas como yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién puede tocar el fondo de esta declaración? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Quién puede tocar el fondo de estas declaraciones? Yo y el Padre uno somos, y ellos en nosotros, para que sean uno también como tú y yo. Oh, Padre, las declaraciones tan sencillas como, yo soy el pan de vida, yo soy el pastor, el buen pastor. Esta declaración que escuchó Moisés allá en el monte, ¿se recuerdan cuando fue enviado al pueblo de Israel y Moisés le dice, aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me preguntan, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir yo? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Ustedes tienen que confiar en mí porque algo tan sencillo como esto, escucha, Faraón tiene que comer, Faraón tiene que respirar,
Faraón tiene que sustentarse. Yo soy el que soy. Nada sostiene al Señor. Él sostiene todas las cosas. Yo soy el que soy, no el que fui hecho, no el que evolucionó, fue el que vino a ser. Él es el Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios nuestro. Él es el eterno Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Esto es increíble. Él es el eterno yo soy. En su libro, Los siete yo soy y los 7 milagros de Jesús en el Evangelio de Juan, Archibald Campbell escribe así. Hay una increíble correspondencia, hay una conexión entre los 7 milagros que vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan y las 7 declaraciones de Jesús, yo soy. El primer milagro es que cambió el agua en vino. Esto concuerda con yo soy la vid verdadera. El segundo milagro, el Señor sana al hijo de un oficial del rey. Y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sanó a un paralítico. Lo manda al lago de Bethesda, al estanque de Bethesda. Yo soy la puerta, la alimentación de los 5,000. Yo soy el pan de vida. La tormenta, cuando calma la tormenta, yo soy el buen pastor. La sanación del hombre ciego, yo soy la luz. La resurrección de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. 7 declaraciones, 7 milagros que nos muestran la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, su Hijo. En el versículo 11, entonces, está la clave para entender esta porción de la Escritura. Y claro que es una porción muy controversial, pero si entendemos la llave, si agarramos la llave correcta para abrir esta porción, no hay ninguna confusión. Ve el versículo 11 conmigo y léalo con tranquilidad. Y ahí está la clave para entender el resto del relato. Dice el versículo 11, este principio de señales, no milagros o prodigios o maravillas. Dice que es una señal. Claro, el milagro es un milagro, pero está siendo usado como una señal, ¿cierto? Es la clave. ¿Qué es una señal? Una señal nos está mostrando algo extra. Es decir, esta es la señal, esta es la realidad. Cuando llegas por el Turnpike y anuncia for Pierce, el anuncio no es for Pierce. Nos está diciendo que adelante del anuncio está for Pierce. Es lo mismo con esta señal. El milagro en sí no era simplemente suplir de vino a una familia que estaban celebrando boda. Eso sería demasiado simple. El Señor nos está diciendo, o Juan el Evangelista nos está diciendo que este es el principio de señales. Quiere decir que hay muchas señales adelante, pero que nos van a mostrar algo real o verdadero en esa señal. ¿Qué es lo que nos está mostrando con esta señal? Bien sencillo, que dice allí, manifestó su gloria. ¿La gloria de quién? De Jesucristo, la gloria de Jesús. Si te vas por otra persona, mis hermanos, erraron completamente en el propósito por el cual se dio la señal. ¿Para qué es esa señal? Para manifestar su gloria. ¿Para qué más? Para que crean que Él es el Hijo de Dios. ¿Para qué más? Para que creyendo en Él tengan vida eterna. Esto es la clave para entender la lectura. Entonces, dividámoslos de esta manera. En primer lugar, veamos el principio de señales del 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas de Jesús, a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que les diga. Ese es el principio de señales. Ahora, otra vez, veamos nosotros entonces cómo es Juan el Bautista
Juan el profeta fue enviado. ¿A qué fue enviado? ¿Se recuerdan? Juan tenía una misión, tenía que identificar al Mesías. Juan era enviado adelante del Mesías, preparando el camino para el Mesías, pero él no era el Mesías. ¿Recuerdan ustedes bien claro? Juan dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Arrepiéntanse de sus pecados. Juan el Evangelista nos dice que el Evangelio fue escrito con este propósito, para que crean que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Otra vez, este milagro o este prodigio es una señal. Una señal es un acto sobrenatural, un milagro, un prodigio es un acto sobrenatural que tiene como propósito anunciar un mensaje. Es decir, la señal en sí misma no tiene la intención exclusiva de solamente suplir la necesidad momentánea de alguna persona. El Señor no hace milagros nada más por hacerlos. Y de hecho vamos a ver qué triste es que la gente recibe favores de Dios y luego no lo ven a Él. Y nos quedamos asombrados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no sean capaces de ver la mano del Señor en esto? Y se quedan ciegos. Hechos 2:22 dice Pedro, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. ¿Cuáles son estas señales que me apuntan? Este es el Hijo de Dios, un varón, dice, aprobado por Dios. No hay otro, no hay otro porque el Señor no nos ha dado otro. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No nos ha sido dado otro. Estas señales tienen la intención de marcar quién es el varón aprobado. Así que cada maravilla, cada prodigio, cada señal tiene el propósito de mostrarnos a Jesús como el Cristo, el ungido de Dios, el que Dios escogió como único Salvador de los hombres. Pero tanto en ese tiempo como ahora, las multitudes, la inmensa mayoría, se equivocan cuando leen estas porciones o cuando buscan señales o cuando buscan favores de Dios. Y cuando el Señor se las concede, solamente regresan por otro favor más. Pero nunca se han de humillar y nunca han de caer de rodillas clamando, tú eres Dios, tú eres Cristo, sálvame de mi pecado, ten misericordia de mí, puedo ver mi miseria, necesito que me limpies. Juan 6:26, el Señor le respondió a la multitud que comió y les dijo, amén, amén. De cierto les digo, me buscan, no por las señales que vieron. ¿Saben por qué me buscan? Porque comieron pan. ¿Hasta dónde les alcanzó su vista? No para ver la gloria de Dios reflejada en Cristo. Su vista solamente les alcanzó para pedir más pan. Mateo 12:39-40 dice, él respondió y les dijo, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Otra vez, el milagro que experimentó Jonás no fue casual, no fue un accidente, no. Dios lo usó para enseñarnos cómo sería la entrega del Hijo por los pecadores. ¿Cuál es entonces el propósito de la señal en esta historia? ¿Cuál es? Manifestar la gloria de Dios en la cara de Jesucristo.
Pero ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen la gente? Tiene poder María, la madre de Jesús, sobre él. Y si le pidió una vez, ¿qué tal si le sigue pidiendo en la eternidad? ¿Qué tal si él sigue obedeciendo a su mamá? ¿Ves que ya se perdieron? ¿Cuál gloria tiene el propósito de manifestar esta historia? La de Cristo, la gloria de Cristo. No aplican correctamente el propósito de la señal y entonces se pierden y no alcanzan a ver la gloria de Dios. Manifestar su gloria tenía un propósito, que sus discípulos creyeran en él. Este es el profeta prometido, este es el rey que se sentaría en el trono de David, el cual su reino no tendría fin. Este es el sacerdote según el orden de Melquisedec, sin genealogía, sin principio ni fin. Pero vamos rápidamente a la historia y veamos la historia, pero ya con la mente correcta. Otra vez, este milagro no fue para mostrarnos nada más que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Repita, repita en su mente conmigo. ¿Para qué escribió Juan el Evangelio? Para que crean que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Ese es el propósito por el cual se escribió el Evangelio. Vamos a la historia y leámosla ahora sí con el entendimiento correcto. Dice del 2, el capítulo 2 del 1 al 5, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿ves qué casual es todo? Cristo no estaba aventando milagros para arriba y para abajo. No, una fiesta probablemente de la familia de María. Quizá eran parientes cercanos y eran invitados, porque antes de que Jesús llegara, su mamá ya estaba allá. Tienen que haber sido familiares, posiblemente, no puede, tenemos que deducir solamente. Pero llega Jesús y sus discípulos también, pero no hay aquí como que asombro de que llegaron, ¿cierto? Lo estás viendo, ¿cómo era nuestro Señor? Dice que era sencillo. Si tú lo veías, no te iba a llamar la atención absolutamente nada hasta que abriera su boca. Sus palabras era lo que te tenía que atraer a él. No su persona, su carisma. Era lo que él hablaba, lo que tenía que atraer a la gente. Es la palabra de Dios la que nos tiene que unir en esta iglesia. No las amistades. Si lo que nos une aquí es solamente que nos llevamos bien o que nos queremos o nos sentimos a gusto, esto no es ninguna solidez. Nos vamos a separar. Si lo que nos une acá es, bueno, son amables, qué sé yo, ponle 1000 calificativos a la razón por la cual estamos acá. Si no es la palabra de Dios, es un fundamento muy voluble. No es fuerte, se nos va a acabar. Y entonces, les faltó el vino. Y luego hay una pregunta. ¿Cómo se le ocurre a este señor invitar tanta gente si sabe que no tiene? Pero no somos así los pobres. Nosotros decimos, no, donde comen 3, comen 4. Y dale, vénganse todos. Ahora, cuando María le pide a Jesús y le dice, no tienen vino. Otra vez hay que pensar un poquito. No hay nada, no nos dice exactamente que ella le pidió que hiciera un milagro. No. Posiblemente para estas alturas José ya no estaba. Se supone José ya no, desde que nació Cristo, muy rápido se desaparece, ya nadie habló de él. Y posiblemente Jesús estaba, el hijo mayor, estaba encargado de todos los gastos de la casa y la mamá le dice, bueno, como ves, ya no hay vino. Quizás das un sermón aquí y les explicas que no se preocupen, que es todo lo que hay, no hay nada más que ofrecer, tratando
de bajar un poquito la preocupación del novio. Quizás, quizás no estamos pensando que ella le ordenó que hiciera un milagro. Quizás estaba pensando qué solución buscar, cómo arreglar este problema. Pero vea la respuesta de Cristo o de Jesús a su mamá. En el versículo 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, esta palabra o esta traducción en español parecía que le contestó con rudeza, con falta de respeto. No es nada de eso. Era la forma en que se podía hablar de una mamá, la mujer o el hombre. En alemán siempre se dice, cuando uno llega a buscar, llegas a una casa, tú preguntas, ¿dónde está el hombre? O si llega a salir a la casa, ¿dónde está la mujer? No es nada de falta de respeto, no lo malentiendan. Lo que sí nos debe llamar la atención es esto. Él dijo: aún no ha venido mi hora. Y lo que nosotros podemos entender de esto es que el tiempo de Jesús no estaba en las manos de su mamá. El tiempo de Jesús está en las manos de su Padre. Cuando el ángel le anunció a María del nacimiento de Jesús, el ángel le dijo quién era el ser que iba a nacer allí. Era el santo ser que nacerá de ti. Cuando su mamá y su papá a los 12 años, ¿se recuerdan? Lo olvidaron en el templo y fueron a buscarlo. ¿Cómo le respondió él? Él les dice: ¿por qué me buscan? Y dice: ¿acaso no saben o ya se les olvidó que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es lo mismo aquí. Es lo mismo aquí. La hora no la determina su madre terrenal. Su hora, su venida, su ministerio lo determina su Padre celestial. Lea, en la historia es muy amplia y yo tuve que recortar mucho, pero en Juan 7:30, cuando procuraban prenderle para matarlo, ninguno le echó mano porque no había llegado su hora. De matarlo, lo querían matar desde que nació, pero su hora no había llegado. Su tiempo estaba determinado por el Padre celestial. Juan 12:27 dice: ahora está turbada mi alma. Así ya está llegando al tiempo de la hora para la que ha venido. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Pediré que pase de mí esta copa, Padre. ¿Qué diré? Sálvame de esta hora. No, para esto he venido. Para esto ha llegado esta hora. Y Juan 17, del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Siempre me ha gustado meditar en esto y pensar. Escucha bien, piensa por un momento conmigo. ¿Qué parte de la historia de la humanidad escogió Dios para que nosotros viviéramos? Es un espacio pequeñito. En la historia de la humanidad, Él te puso en un espacio pequeñito. Estás viviendo allí en esta hora en la que estamos aquí en Fort Pierce. El Señor ha escogido esto, nos ha traído de todos lugares. Esta es la hora que Él ha decidido que nosotros vivamos. Se nos va a acabar la hora. Escucha bien cómo vio el Señor a Israel, a Jerusalén, a la ciudad entera. Quizá la política estaba como en nuestros días,
turbulenta, días inciertos, qué sé yo. Pero sabes que no conocieron quién estaba en medio de ellos. Y pienso yo, ¿podría ser posible que te esté pasando lo mismo a ti? Escucha la historia. Dice que Cristo, conociendo el tiempo perfectamente, Él lo hizo, parte de la creación, en Romanos 13, del 11 al 14. Esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Amigos que nos visitan, ustedes que no han humillado su corazón delante de Cristo, escucha, escucha la hora y el día y el tiempo en que el Señor te permitió estar. Ve qué pasó en Jerusalén. En Lucas 19, 37 al 42, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, esto es cuando Cristo entró a la ciudad y todos se volcaron con ramas y todos alababan y cantaban. Y dice, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, yo les digo que si estos callan, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Oh, si tú conocieses lo que estás escuchando, si alcanzaras a comprender lo que está pasando aquí, si entendieras el tiempo y la providencia y cómo el Dios preparó circunstancia sobre circunstancia sobre circunstancia para que tú escuches del glorioso Señor, el Hijo de Dios, dando vida nueva. Escucha, pero esto está encubierto de tus ojos. Solamente Él tiene poder para aplicar la palabra a tu corazón. Y oh, que fuera hoy, que fuera ese día hoy en el que tú pudieras ver la gloria de Dios manifestada en Cristo. Este principio de señales hizo Jesús para mostrar su gloria. Sin duda, la señal se cumple en las palabras del que probó. Es decir, si lees conmigo, entonces, dice el 6, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas, de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Son detalles que no pueden escaparse de nuestra imaginación. No le cabía más. Es decir, no había ninguna posibilidad que fueran a añadirle algo, algún ingrediente que se convirtiera en vino como un acto de magia. Las llenaron hasta arriba. Escuche bien, ¿sabe cuál es el propósito? El Señor está mostrándole a sus discípulos lo verdadero de la señal, lo verdadero del milagro, ¿cierto? No hay lugar a dudas. Ellos lo vieron. ¿Hasta dónde llenaron las tinajas? Hasta arriba. Y luego dice, entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala. El maestresala es el que va a probar el vino, el que va a decir de qué calidad es el vino. Y se lo llevaron.
Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, qué raro, ¿no? La costumbre o lo lógico es que el vino bueno lo sirves al principio. Y cuando están medios mareados, entonces le das el corriente, porque ya no sabe la diferencia entre bueno y malo. Pero tú lo has hecho al revés. Primero diste el más malo y ahora diste el más bueno. Mis hermanos, para el creyente, el día está levantándose. Para el incrédulo, el día se está oscureciendo. Pero lo mejor viene. Cristo viene. Cristo viene. Esta es la inauguración del reino. Él viene a consumar su reino. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino para ahora. ¿Qué son? 6 tinajas vacías y 6 tinajas llenas de vino bueno. Escucha, ¿qué son las sombras y figuras del Antiguo Testamento comparado con la realidad de tener la persona de Cristo allí presente? Desde el Antiguo Testamento de Génesis se anunció que vendría. Aquí está, dice Juan. Aquí está. Todo esto es como tinajas vacías, pero ahora tenemos el vino bueno, que es la persona de Cristo, que es su nacimiento, su obediencia perfecta, su muerte expiatoria, su resurrección gloriosa, su ascensión sublime, su intercesión constante, su regreso inminente, que es sino plenitud total. Y las llenaron hasta arriba. Lucas 16:16 nos muestra la diferencia entre las sombras y figuras con la realidad. La ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta allí se acabó. Toda la ley, todos los profetas, hasta Juan. ¿Qué pasó con Juan cuando ve a Cristo? Este es del que escribieron la ley y los profetas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la ley y los profetas hasta Juan. Pero desde Juan para acá, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué se dijera de ti? Que se dijera de nosotros que nos esforzamos por entrar en él. Primera Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron, indagaron, diligentemente buscaron, escudriñaron cerca de esta salvación. Esto es lo que estamos escuchando aquí, mis hermanos. Amigos, mis visitantes, escucha, esto es grandísimo. Es la culminación de la historia, toda, en un solo hombre, en Jesucristo. Toda la historia anunciaba que Cristo vendría, pero cuando él vino, Juan no tuvo dudas en declarar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Piensa en estas cosas. Cada señal apunta a Cristo. Cada milagro es hecho exclusivamente para manifestar su gloria y para que creyendo en él tengas vida eterna. Cada señal anuncia que él es el que Dios escogió para salvar a su pueblo de sus pecados. Cada señal apunta a Cristo y nuestra oración debe ser la misma. Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria, que pueda yo ver a Cristo glorioso, que pueda yo ver a Cristo gloriosamente revelado en tu palabra. Y el milagro, mis hermanos, no el del vino, no el del agua convertido en vino, eso es nada. Ve el milagro adelante de ti y dice, y sus discípulos creyeron en él. Mayores cosas que estas verás. Agua convertida en vino. No, no.
vidas transformadas, corazones regenerados, ahora creyendo y conociendo quién es Cristo. La fe verdadera entonces descansa en la revelación de la palabra de Dios manifestando la gloria de Cristo. La fe ignorante de lo que Dios nos revela en su palabra es una fe falsa. La Biblia habla de la fe de los demonios. ¿Cómo? Sí. ¿Sabes tú que los demonios también creen? Es más, los demonios conocen mucho más teología que nosotros mismos. Ellos tienen un conocimiento grande del Señor, pero el conocimiento que ellos tienen, mis hermanos, les alcanza solamente para hacerlos temblar. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Se puede decir de nosotros que muchas veces ni siquiera temblamos a la palabra de Dios. Pero mis hermanos, a los demonios no les alcanza, sino para temblar. Pero a ti en Cristo se te ofrece no solamente que tiembles a su palabra, pero que descanses, que encuentres refugio, que encuentres perdón, que encuentres limpieza para tu pecado. La fe verdadera no se queda corta del acontecimiento, de la persona, no el milagro. El que hizo el milagro tiene que ser más glorioso que el milagro mismo. ¿Escuchas? Cuando Cristo resucitado caminó junto a sus discípulos, ellos les dijo, ¿qué acontece? ¿De qué cosas platican? Pues serás el único que no sabe. Y todo el mundo sabe de Jesús Nazareno, que pensábamos que era el Mesías, pero lo mataron. Aunque unas mujeres nos platicaron que estaba vivo otra vez. Pero ¿quién le cree a las mujeres? ¿Quién le cree a las mujeres? Son bien chismosas, ¿no? Dicen que lo vieron, pero puede ser que no sea cierto. Cristo no les dijo, aquí estoy, véanme a mí. No, ni el milagro, mis hermanos, ni el milagro de la resurrección es suficiente para transformar tu alma. ¿Sabes qué le dijo Cristo? Duros de corazón para creer todo lo que la Biblia dice de mí. Y los llevó a la ley y a los profetas y les mostró todas las profecías hablan de mí. Y Pedro, ya despidiéndose de la iglesia, él dice, miren, hagan esto y hacen bien. Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El milagro de cambiar el agua en vino puede haberte asombrado. Puede haberte, es decir, claro que era una cosa grande. Pero mis hermanos, un corazón transformado es mucho más grande. Es mucho más grande. Porque para transformar el agua en vino, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Dio órdenes. Llénenlas. Y las llenaron. Saquen. Y sacaron. Llévenselo al maestresala y que lo pruebe. Y le llevaron. Pero cuando transformó nuestro corazón, cuando limpió nuestro pecado, cuando quitó la iniquidad encima de nosotros, aquel pecado que nos aplastaba constantemente, entregó a su Hijo único, a su Hijo amado. Y poniendo nuestra maldad sobre él, lo aplastó. Mucho más. Sus discípulos creyeron en él. La fe verdadera entonces contempla la persona la que anuncia la señal. No cree por las evidencias externas, sino que ve el carácter de aquel a quien el Padre envió. La idea es esta, la idea es esta. Si el Señor Jesús tiene poder para convertir el agua en vino, entonces es real, es verdad que Él es el creador. Es verdad que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es verdad que Él vino al mundo y que el mundo fue hecho por Él, pero es verdad que el mundo no le recibió. Pero esto es verdad, que todos los que le recibieron les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Por último,
La fe verdadera entonces obedece. La fe verdadera ve el milagro, no se queda allí. Ve a la persona atrás del milagro o atrás del favor, ¿cierto? Tú pides, está bien que pidas. No te enamores de lo que Dios te da. Ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Cristo, porque entonces serías aquellos que buscaron al Señor solamente para que les diera más pan. Y qué tragedia sería esto en nuestras vidas, buscarlo para pedirle cosas. Pero la dirección es difícil, es imposible más que difícil. Escucha esto, la fe verdadera descansa en sus promesas, la fe verdadera obedece, pero sus órdenes parecen imposibles. Escucha su mandamiento en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La pregunta es, ¿un pecador como yo, sin habilidades, sin poder, sin sabiduría, sin sucio, cómo puedo yo ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Y primera de Pedro 1:15 sigue añadiendo y dice, como aquel que les llamó, como aquel que os llamó, es santo. Sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Esto no es menos amedrentador o fuerte que la orden que le dio a Moisés. Y le dice el Señor, ven, por tanto, ahora, ven, yo te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Señor, mi pecado es más grande que el ejército de Israel. ¿Cómo es posible, Padre? Yo no puedo. Mi pecado es multiplicado comparado con los del resto del mundo. No puedo, no puedo, ni sé hablar. Te tengo buenas noticias. Ya hubo otro que reclamó el primer lugar. Primera Timoteo 1:15, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así se sintió Moisés, así se sintió Pablo, así me sentí yo. Y hablando de esta perfección, tendríamos que pasar otra hora hablando, pero escúchame, nada más quiero que escuches esto. Nuestra perfección no es que somos completamente incapaces de hacer algo malo. No, nuestra perfección es que dejamos la hipocresía. Mira, ven a Cristo, confiesa tu pecado y ponle nombre, no te escondas. No hay ninguna razón para contarle mentiras. Ese que pensó mal soy yo, Señor. Ese que contó la mentira soy yo. Ese que desea lo que tienen los demás soy yo. Soy yo el que necesita perdón. Soy yo el que necesita perdón. La perfección de los que siguen a Cristo descansa en la perfección de ser. Escucha, Hebreos 10:11-17. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, pero Cristo, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré
Y añade, grábate esto, grábalo, grábalo allí en tu corazón. Dice, en tu corazón y en tu mente. El Señor lo escribe. ¿Qué escribe el Señor? En la mente y en el corazón de aquellos que son hechos perfectos con un solo sacrificio. Esto, mis hermanos, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Dime si no es dulce. Dime si no es descanso. Es decir, el Señor no traerá todas mis iniquidades para juzgarme. Yo termino, yo termino llamándote la atención a esto. El Señor es suficiente para perdonar. Es infinita su misericordia. No tengo que advertirte. No es para siempre. No es para siempre. Así como llegó la hora en que el Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz, así va a llegar la hora en que el mundo será juzgado. Y dice el apóstol Pablo, con justicia, ya no con misericordia. Y dará a cada quien el pago por tus obras. Si estás en Cristo, la promesa es esta. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque ya están pagadas, ya están borradas. El Señor no va a cobrar 2 veces la misma cuenta. Pero aquí no hay lonche gratis. Hay un precio que pagar. O pagas tú o vienes ahora y dejas que pague Cristo. Vamos a orar. Gracias, eterno Padre, otra vez. Te agradecemos infinitamente, Señor, las señales que nos has puesto por todos lados que nos gritan. Jesús es el Hijo de Dios. Él es la gloria de Dios encarnado. Si ves a Cristo, ves al Padre. Si amas a Cristo, amas a Dios. Y sus discípulos creyeron. Permite, oh Señor, no solamente a los que hemos sido rescatados de afirmar y guardar estas cosas en nuestro corazón, pero que ahora, Padre, tu Espíritu Santo quebrante, penetre la oscuridad, Señor, y rescate aún a aquellos que no han venido. Te lo pedimos con todas nuestras fuerzas, Padre. En ti solamente hay salvación. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo amado. Amén.